¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de CSS3. Ya hemos completado todo el estilizado para los bocadillos y ahora podemos hacerlo con los avatares, las imágenes al lado de cada bocadillo. Podríamos reutilizar algunos de los efectos CSS3 que ya hemos visto, como Box Shadow, por ejemplo, pero vamos a hacer algo nuevo usando Transforms de CSS3. Veamos para empezar lo fundamental sobre lo que son los transforms en CSS3. Decir que son una colección de efectos. A cada uno de ellos se le conoce como una función transform y que manipulan distintas partes de una página HTML, como divs y todo tipo de cajas, en modos como rotación, escalado y sesgado. Estos efectos antes habría que hacerlos con imágenes, con Flash o con JavaScript. Los objetos transforming con puro CSS evitan la necesidad de estos archivos extra y, como ya dijimos en otras ocasiones, con ello incrementamos la eficiencia tanto del desarrollo como de las páginas mismas. Esta propiedad transform, con sus distintas funciones, forma parte tanto del módulo 3D Transforms como del módulo 2D Transforms. Todas las funciones Transform 2D están también incluidas en las especificaciones 3D, así que con referirse a la especificación 3D llega. Son muchas las funciones transform para listarlas todas aquí, pero vamos a ver como mínimo las más importantes y vamos a ver algunos ejemplos de sintaxis y de práctica. De nuevo contamos con herramientas online que nos permiten, nos facilitan el trabajo. Vemos primero las funciones más importantes con las que cuenta esta propiedad transform y después escribiremos algún ejemplo de código. Para empezar, la función translate, que aquí vemos en funcionamiento. Así lo hacemos con la variable x. Observa como aquí arriba van cambiando los valores según la posición, como esos valores pueden ser positivos o negativos, y aquí lo hacemos con i. De nuevo pueden ser también los valores positivos o negativos. Con valores positivos, como puedes ver, se mueve hacia la derecha, con valores negativos hacia la izquierda. Del mismo modo, con valores positivos se mueve hacia abajo y con valores negativos hacia arriba. Por tanto, a la función translate tenemos que pasarle un valor x y un valor y que pueden ser tanto positivos como negativos. En segundo lugar, la función scale, que lo que hace es escalar las dimensiones del objeto x número de veces. E incluso se pueden dar también valores negativos, aunque en este caso esta herramienta online no lo permite, lo veremos también en algún ejemplo. Lo que hacen los valores negativos es voltear el elemento al que le estemos aplicando el scale.
Para voltearlo más pequeño que el valor original tenemos que utilizar valores entre 0 y 1, que es lo que estamos viendo aquí ahora. Y se pueden utilizar también dos valores separados por comas. El primero sería el factor de escalado horizontal y el segundo el factor de escalado vertical. Aquí, como vemos, lo hacemos solamente con 1, aquí sería con un escalado de 0,60 o aquí con un escalado de 1,30, 1,5, pero también podríamos hacerlo escribiendo scale 1 y después de la coma otro valor para el escalado vertical, por ejemplo, 0,5. La función rotate, aquí tenemos el mando para utilizarla, que lo que hace es rotar el objeto un número especificado de grados. Aquí es lo que tenemos que indicarle. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este momento 11 grados, que es lo que tenemos escrito, es lo que aparece en el código. Lo rota en el sentido de las agujas del reloj y negativo si queremos que se rote en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Así que así lo seguimos viendo. Aquí, por ejemplo, sería una rotación de nuevo a los 11 grados, 53. Aquí podemos también poner el valor que queramos para ver el resultado. Vamos a poner 0. Y el uso de la función skew, a inclinar o dar un sesgo que permite sesgar un objeto, y de nuevo para ello tenemos que utilizar grados. El primer valor controla la inclinación horizontal. Observa de qué modo modifica, le da ese sesgo con valor tanto positivo como negativo. Los positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda para el sesgo, el skew horizontal, y el vertical también con valores positivos o negativos. Recuerda, por tanto, que estamos hablando de una propiedad CSS3 llamada transform. Aquí se pueden aplicar distintas funciones, algunas de las cuales hemos visto ahora, y desde luego se le pueden aplicar a un mismo objeto más de una función. Para incluir múltiples funciones dentro de una propiedad transform tenemos que separarlas con espacios y se le irán aplicando al objeto en el orden en el que aparezcan en la lista. Podemos aplicar también la propiedad transform origin, que es donde le indicamos a partir de qué punto hay que empezar a aplicar la transformación, y que podemos hacerlo tanto indicando el punto de origen X como el punto de origen Y. Por defecto va a ser el centro del objeto, pero aquí podemos modificar ese punto. Vamos a empezar por crear algunos ejemplos sencillos para ver en la práctica la creación de código, y luego veremos algunos ejemplos creados que están en la web y que pueden servir para darnos una idea de lo que se puede conseguir con esta propiedad transform de CSS3. Veámoslo en este ejemplo. Tenemos unas cuantas imágenes para que se vea cómo funcionan estas transformaciones en el código. Como vemos, simplemente son divs al que le hemos dado el nombre de la función transform que vamos a aplicarle: translate, rotate, scale y skew, y en el interior simplemente hemos ido incluyendo una imagen y un texto, este vamos a moverlo, rotarlo, escalarlo y inclinarlo, hacerle skew. Vamos a introducir entonces el código. Y para empezar vamos a hacerlo en el primero de los divs, que fue el que llamamos translate, y vamos a usar la pseudoclase hover que hemos usado también en el anterior video tutorial, por lo tanto, para que se ejecute cuando situemos el cursor sobre el div al que estamos haciendo referencia, que es el primero. Y como vemos, con el prefijo
MOV, WebKit y O para Opera, le aplicamos la propiedad transform y dentro de ella la función translate, a la que ya dijimos que tenemos que pasarle dos valores en píxeles X e Y. Vamos a pasarle 10 y 20, por ejemplo. Esto puedes modificarlo y ver el resultado sin más. Si lo guardamos así, lo probamos en el navegador. Observa como ahora, cuando nos situamos sobre la primera de las imágenes, es sobre el div que la contiene, por tanto será tanto la imagen como el texto. Podríamos hacerlo también sobre uno de los dos en concreto. Observa cómo se produce el movimiento, cómo queremos que ocurra. Hagamos lo mismo con las otras. Lo hacemos ahora con rotate. Recuerda que es el que aplicamos al segundo de los divs, en el cual tenemos dentro una imagen. Y aquí usamos rotate pasándole un valor en grados, en este caso menos 5 grados. De nuevo puedes cambiar los valores y ver el resultado si lo probamos. Aquí está el moviendo de antes y ahora aquí tenemos el rotando. Y observa cómo rotamos el div y también podemos rotar la propia imagen, que es lo que estamos haciendo ahora, creando una auténtica sensación de movimiento, solo con CSS. Hacemos lo mismo con la función scale, con el escalado, al que tenemos que pasarle unos valores X e Y para indicar el escalado que queremos darle. Es lo que aquí vemos. Una vez hecho, aquí tenemos esta tercera imagen escalando. Observa como en el div escala el texto y la imagen, y luego sobre la imagen también podemos seguir escalándola con el puntero hover. Y recuerda que podrías incluir varias de estas funciones en una misma propiedad y aplicarlas al mismo objeto. Y por último el skew, el sesgado. Aquí le tenemos que también pasar un valor en grados y lo ponemos también con el prefijo para los distintos navegadores. Lo volvemos a probar. Aquí ya tenemos estos tres ejemplos. Aquí tenemos el skew aplicado. CSS3, que ocupa en este caso territorios que pertenecían a JavaScript o a Flash. Veamos ahora algunos ejemplos del uso de CSS3 Transform Online. Y empezamos con este ejemplo del uso en el que se utiliza especialmente Rotate y Scale, y que, como vemos, organiza y da estilo a toda la página. Pero además cuenta con un tutorial, que es el que ves aquí, para crear una nube de tags, exactamente como la que tiene aquí en la página, mediante el uso de la propiedad transform de CSS3. Aquí está el tutorial con todo el código necesario para la creación. Este es otro ejemplo, otro tutorial online del que ya hemos hablado, y que lo que permite es algo tan sencillo en teoría como mostrar un texto vertical, pero que hasta ahora solo podía hacerse usando imágenes. CSS3 nos permite hacerlo de modo muy sencillo mediante el uso de la propiedad transform, y dentro de ella una de sus funciones, la función rotate, a la que en este ejemplo le damos una rotación de 90 grados, menos 90 grados en concreto. Otro tutorial más online que nos muestra cómo crear cubos 3D solo mediante el uso de CSS. Desde aquí podemos acceder a una demo de ese cubo creado exclusivamente con CSS, y aquí tenemos la explicación y todo el código
que necesitamos. Pero sobre todo este soberbio compendio de funcionalidades de la propiedad transform con multitud de ejemplos prácticos y código. En concreto se centra en transiciones, transformaciones y animaciones. En este video tutorial nos centramos en las transformaciones. Aquí vemos algún ejemplo de uso de transiciones. Pero cuenta con multitud de ejemplos en los que vemos tanto la práctica como el código necesario, aquí con lo que estamos trabajando ahora con transforms. Y el código en cada caso que nos permite llevarlo a cabo. Otro dedicado a animaciones, realmente un material magnífico con demos y con el código explicado al lado, e incluso nos muestra distintos modos de crear slides con CSS. CSS3 en este caso en alguna ocasión utiliza algo de jQuery, pero simplemente, aquí lo vemos por ejemplo, para las transiciones entre las imágenes. La mayor parte del código es código CSS3 que permite funcionalidades realmente magníficas. Aquí usando transiciones, también con el uso de algo de jQuery. En fin, una página a tener en cuenta y que nos permite estudiar y trabajar, profundizar en CSS3, que es lo que nos interesa. Y antes de usar la propiedad transform en nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es con este otro ejemplo que aquí tenemos, y también como prueba de que todos estos tutoriales de forma sencilla, a poco que sepas moverte, puedes aplicarlos, vamos a desde cero construir el ejemplo de CSS3 que aquí nos muestran y del que aquí vemos un ejemplo online que con pocas modificaciones podemos utilizar para crear multitud de menús y exclusivamente creado con CSS3. Vamos allá. Empezamos desde cero y creamos primero el código HTML en el body y para empezar un div que va a envolver a todo el contenido y que tendrá una ID contenedor principal, aunque su única función es esa, contener el resto, y no le tendremos que aplicar ninguna regla. Creamos un segundo div al que le vamos a dar una ID de fundas y dentro del cual vamos a ir creando las distintas fundas para las tarjetas que podrían ser como cada uno de los elementos de un menú. Y ahora cada una de las tarjetas que queramos ir incluyendo lo haremos dentro de un div al que le vamos a aplicar una clase. Por tanto, a cada una de esas tarjetas la incluiremos dentro de un div que forma parte de la clase funda contenedor. En este ejemplo vamos a crear dos tarjetas, pero si creáramos más tendríamos que crear para cada una de ellas una nueva instancia del div con clase funda contenedor. Para ver clara la estructura podemos ya crear el otro div de la clase funda contenedor para la segunda tarjeta y así tendríamos que hacer para cada una de las tarjetas que queramos crear. Y ahora incluimos el contenido para cada una de las tarjetas, que estará formado por un enlace, una etiqueta por lo tanto A, y el texto que vamos a ponerlo con la etiqueta H2. Así que por ejemplo aquí vemos el
primero de los enlaces al que le aplicamos la clase tarjeta1, y aquí en href podríamos poner el enlace que queramos, no nos interesa poner ninguno, y el texto que va a incluir la tarjeta, que en este caso, por ejemplo, ponemos sígueme. Y ahora hacemos así exactamente para la segunda y para todas las tarjetas que quisiéramos. Hacemos lo mismo con la segunda, le damos una clase tarjeta2. Ya veremos ahora cuando creemos el CSS que crearemos una regla, un selector para tarjeta y otro para cada una de ellas, que tendremos que llamar así, tarjeta1, será la clase tarjeta1 en este caso, y tarjeta2, que será la clase tarjeta2. Así podemos aplicar unas mismas normas para todas las tarjetas y otras concretas para cada una de las tarjetas. Y dentro además tendremos el H2, que será por lo tanto tarjeta1 H2 y tarjeta2 H2, para darle un estilo también al texto. Con esto tenemos el código HTML que necesitamos, con distintos divs que nos permiten organizar la información. Si lo viéramos ahora en modo diseño, de momento pues tenemos los divs y dentro los enlaces con el texto que indicamos. Ahora es el momento de empezar a aplicar estilo. Así que vamos al código y vamos a empezar a crear estilos. Vamos a poner las etiquetas de apertura y cierre para empezar. Y ahora iremos creando los distintos selectores. Empezamos por crear un estilo para la clase fundacontenedor, que recuerda que es la que le aplicamos al div, que va a incluir las distintas tarjetas, en este caso las dos tarjetas que creamos. Así que este es el selector para esa clase, a la que aplicamos un ancho, un alto, y le damos un flow left. Y aquí ponemos también otra variante con clear both, según queramos que aparezcan las tarjetas una debajo de otra o una al lado de otra, para crear una especie de menú horizontal o vertical. Y como vemos, le damos también un border button que aparecerá debajo de las tarjetas, del conjunto de las tarjetas. Si lo guardamos, aquí vemos lo que tenemos de momento con los dos H2 y con ese borde que acabamos de crear. Si cambiamos el flow left por el clear both, lo guardamos y lo probamos de nuevo en el navegador, observa cómo ahora aparecen uno debajo de otro. Es necesario que siga apareciendo este borde, porque justo el efecto que vamos a dar es que cuando pongamos el puntero del ratón encima de cada uno de los enlaces, la tarjeta aparezca. Por lo tanto, dará la sensación de que aparece desde el borde de cada una. Así que al ir así es necesario que haya el borde para cada uno de los enlaces de las tarjetas que creemos. Pero simplemente con este cambio, como estamos viendo, podemos cambiar de una distribución de las tarjetas horizontal o vertical. A continuación vamos a crear el selector para la clase tarjeta. Se le aplicará a todas las tarjetas. En nuestro caso hemos creado dos, pero sin cambiar nada podríamos seguir ampliando a las tarjetas que quisiéramos. Así que el código está aquí. Tenemos que entenderlo también perfectamente. Le damos un ancho y un alto, un flow left, y después aplicamos propiedades CSS3 con las que ya hemos trabajado, border radius y box shadow, para darle un aspecto a nuestra tarjeta. Continuamos aplicándole un overflow de hidden. Como sabemos, a los elementos div le podemos asignar un ancho o un alto, es lo que estamos haciendo en estos que estamos creando. El problema es que a veces el contenido puede sobrepasar esos límites. ¿Qué hacer en esos casos? Con CSS2 apareció esta propiedad denominada overflow, que nos permite indicar qué es lo que queremos que se haga con ese contenido que no coge dentro de las dimensiones que le hemos dado a un div.
Los posibles atributos para esta propiedad, como vemos aquí, pueden ser visible. Quería que se mostrara todo, aunque para ello tenga que modificar el tamaño del div. Hidden, que es el que vamos a utilizar nosotros, que los oculta, y así lo que vamos a conseguir es que los enlaces no se vean en un principio por el tamaño que le damos a las tarjetas. Observa que el alto es solo de 22 píxeles en un principio. También se podría poner auto, scroll o inherit, aunque en este caso, como decíamos, vamos a usar hidden. Le damos también unos márgenes a la izquierda y top, y si lo guardamos y lo probamos tal como está, observa como ahora ya aparecen las tarjetas, pero no aparece el contenido. Recuerda que ya estaba escrito aquí cada uno de ellos, pero no aparece justo por el uso de overflow hidden. He dejado activado el clear both, por eso se ven verticalmente, pero recuerda que sería exactamente lo mismo si usáramos el flow left, que ahora está aquí desactivado. Y ahora creamos los selectores para tarjeta 1, para tarjeta 2 y para todas las tarjetas que queramos crear. Recuerda que aquí a cada uno le fuimos aplicando tarjeta y después tarjeta 1, tarjeta 2, lo mismo podríamos hacer con tarjeta 3. También podría ser que quisiéramos que todas las tarjetas tuvieran el mismo aspecto, por lo tanto podríamos incluir todo aquí, pero no suele ser lo más común. Y justo para que se diferencien una de otras, aquí como vemos le ponemos un color de fondo distinto y le damos también unos bordes diferentes. Hacemos exactamente lo mismo con tarjeta 2. Y ahora nos queda por darle un estilo al texto que aparece dentro de la tarjeta, que recuerda que lo incluimos dentro de la etiqueta H2. Podríamos darle también unas propiedades iguales para todos los textos, con lo cual con crear, como hacemos aquí, para tarjeta H2 llegaría, pero puede que queramos también para cada uno de los textos que aparezca en la tarjeta, porque va a ser distinto el color, por ejemplo, darle también alguna propiedad diferenciada, que es justo lo que hacemos ahora, creando de nuevo también para el H2, para tarjeta 1 y tarjeta 2. ¿Qué es lo que hacemos con este código? Desde luego, como siempre, practica modificando valores, propiedades, atributos y viendo los resultados. Aquí vemos el resultado de momento. Ya tenemos también todo el contenido, pero al usar el overflow hidden no se muestra. Nos queda por tanto ahora de crear un selector mediante el uso de la pseudoclase hover, que ya conocemos, para que se modifique cuando situemos el puntero sobre cualquiera de las tarjetas en la que se encuentra un enlace. Así que creamos el selector para funda contenedor, que recuerda que es el div que incluye a todas las tarjetas, y se lo aplicamos a el enlace a hover, así que por lo tanto cuando esté el puntero encima del enlace. Aumentamos la altura a 42 píxeles, con lo cual ya podrá mostrar todo el contenido. Y ahora aquí es donde usamos la propiedad transform y en concreto la función translate, dándole a cada uno un translate i de menos 20 píxeles, lo que hará, como ya sabemos, que se muestre hacia arriba y sin ningún tipo de decoración. Con esto, sin más, si probamos nuestro proyecto, observa como ahora, cuando nos situamos, se muestra el contenido gracias al uso de transform y haber aumentado la altura. Así que aquí tenemos el resultado de lo que queríamos hacer, que recuerda, podrías convertir en horizontal simplemente modificando clear both por flow left, funcionando exactamente igual el resto como aquí vemos. Pues un buen ejemplo
de las posibilidades que nos da la propiedad transform de CSS3. Propiedad que, como decíamos, vamos a aplicar también para terminar nuestro primer proyecto del curso. Es un uso muy sencillo, por eso creo que no estuvo nada mal que paráramos en ver algún otro ejemplo en profundidad. Porque a lo largo del curso, como ya hicimos en los anteriores y en este, vamos a poner muchos ejemplos online, pero que no solamente es para hacer mención a ellos, sino también para que uses para practicar, exactamente igual que hicimos con este. Tienes cuentas en esas páginas con todo el código y es muy importante, lo decimos siempre, trabajar con código, no solo ver cómo nadan los demás, sino a tirarse a nadar uno mismo, que es la única forma de aprender realmente a nadar o hacer cualquier cosa en la vida. Porque al final, cuando vi el material que quedaba para este video tutorial en el que acabamos la primera aplicación, pues veía que iba a quedar un video tutorial bastante corto y entonces pues bueno, me escogí uno. Este me pareció que estaba bien, pero lo podríamos haber hecho igual, exactamente igual con cualquier otro, así que tú también puedes hacerlo exactamente igual y aparte es una prueba de que realmente está valiendo el curso que estás haciendo. Porque en definitiva lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicarle a la imagen una rotación de 5 grados. Podríamos hacer otras cosas, pero en fin, con eso se da un efecto interesante a la imagen, que es lo que buscamos, y no buscamos cosas chillonas o rechamantes, como suele ocurrir muchas veces. Creo que con eso queda la imagen bien. Lo único que tendríamos que fijarnos es saber cómo crear el selector. Recuerda que la imagen se encuentra dentro de el div con clase comentario meta. Por tanto, lo que tendremos que hacer es aplicarlo, esa rotación, que recuerda que es una función de la propiedad transform, a comentario meta img, ya que queremos que se le aplique a las imágenes y no al resto. Así que, por lo tanto, teniendo claro eso, el resto, con lo que ya dijimos, tienes que saber hacerlo sin problema. Nos situamos, por ejemplo, aquí y aplicamos comentario meta img, y ahora con los distintos prefijos para los distintos motores de los navegadores y también sin prefijo. Y lo único que hacemos es aplicar la propiedad, la función rotate de la propiedad transform y 5 grados. Nada más. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, observa cómo ahora la imagen aparece con esa rotación sin más. Desde luego que si quisiéramos podemos ponerlo cabeza para abajo como queramos, pero tampoco creo que tenga mucho sentido. Del mismo modo puedes practicar, pues por ejemplo, introduciendo modificaciones que tendrían lugar cuando se pusiera el cursor sobre la imagen, sobre el texto y demás. Teniendo claro la estructura HTML de la página, los distintos divs, cómo crear los selectores y entender las propiedades, llevar a cabo modificaciones, tiene que ser ya tremendamente fácil. Y practicar, que es la clave para que las cosas no se olviden y se entiendan en profundidad. Pues nada más, acabamos aquí este video tutorial, el 4 del curso, y con él también este primer proyecto en el que creo que hemos tratado temas interesantes y nos ha permitido iniciarnos en las posibilidades que nos ofrece CSS3, pero es el principio. Seguiremos con otros proyectos que nos permitirán seguir profundizando en los distintos módulos que forman esta nueva versión de las hojas de estilo en cascada. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.